Gloria a Dios. Hermanos, les voy a rogar que abramos la palabra de Dios. Y esta tarde lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, vamos a leer. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Que dice la palabra de Dios de la manera siguiente, Lucas 7, versículo 1. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, o sea, con insistencia, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, esta porción que hemos leído, que nos habla, hermanos, de este caso, de este oficial romano. Este hombre, hermano, es increíble porque tiene muchas características dignas de imitar. Hermanos, la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros tenemos que imitar lo bueno, dice la Biblia. ¿Sí? Debemos de ser, hermanos, imitadores de lo bueno. Esto dice la Biblia. Dice, hermano, en la tercera carta de Juan, si no estoy mal, dice, hermano, que hay un tema que dice que debemos de imitar los buenos ejemplos, dice. Y mira que hay algo interesante, hermano, pero quisiera comenzar, hermano, con el versículo primero que leímos, que es el 1. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, dice ahí. Dice que es interesante porque este versículo debería de haber formado parte del anterior, del versículo 6,
y comenzar con la historia del centurión. Pero aquí está metido en el capítulo 7. Y uno dice, ¿y por qué estará ahí? Prácticamente como que no tuviera nada que ver con la historia que va a contarse aquí. Pero quiero decirle, hermano, que ahí en este versículo lo que nos está diciendo, que Jesús, hermano, él acababa de terminar de dar ese discurso famoso que es llamado el Sermón del Monte. Él acababa de terminar, hermanos, de dar el Sermón del Monte. Hermanos, se cree que este Sermón del Monte es, hermano, una serie de enseñanzas de una vida de rectitud. Eso es lo que el Señor enseña en el Sermón del Monte. Una vida de rectitud. ¿Cómo deben vivir, hermano, los que pertenecen, hermano, al reino de Dios? Amén. Ese es el Sermón del Monte. Entonces, se cree, hermanos, que este discurso, pudiéramos decir enseñanza, porque no era nosotros le llamamos, a todos le llamamos predicación. Pero Jesús enseñaba, hermano. Amén. Dice que cuando usted lee, dice que Jesús se sentaba y les enseñaba. Y una vez estudiamos, hermano, que cuando él se sentaba, lo que significaba que él, hermano, esa era la postura de los maestros de la época de Jesús. Cuando él se estaba sentando, hermano, significaba que la gente tenía que prestar atención, porque lo que Jesús iba a hablar era algo importante, hermano. Y todo lo que el Señor habló era importante, hermano. Era de no dejar caer a tierra las palabras, hermano. Por eso es que, bien bonito, porque este versículo número 1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Pero mire qué bonito, dice, al pueblo que le oía. Porque puede haber gente, hermanos, que no oiga. Puede estar gente que puede estar sentada nada más, pero no está escuchando. Y qué bueno, hermano, que si nos sentamos a oír, hermano, que lo hagamos, que prestemos atención, porque es importante la palabra. Y mire, como le digo, en este Sermón del Monte, aprendemos cómo un fiel seguidor de Cristo debe vivir, pensar, actuar, hablar y adorar. Dice que en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, que también está esta misma historia que vamos a hablar del centurión, el Sermón del Monte ocupa 2 capítulos de la Biblia, ¿verdad? Del 5 pasa al 6 y el 7, o sea, 2 capítulos completos hablando del Sermón del Monte en San Mateo. Aquí está reducido en Lucas, pero hay una serie de enseñanzas riquísimas en esta Sermón del Monte. Entonces, hermano, ¿por qué está metido este versículo número 1 ahí y no lo dejaron en el capítulo anterior? Hermano, esto se debe a que, voy a decirlo de esta manera, ahora venía la práctica de lo que era el Sermón del Monte. Ahora el Señor les va a enseñar, hermano, un hombre que, a pesar de que no era un judío, no era un hombre de Dios, nos va a enseñar, hermano, cómo debemos de ser los hijos de Dios. Y eso es lo increíble, que el Señor, hermano, todavía al final de este discurso, Jesús, hermano, hace algo que uno lo puede pasar desapercibido. Porque al final el Señor, hermano, cuando dice, ni aún en Israel le ha dado tanta fe. Pero dice la Biblia que el Señor voltea a ver a sus seguidores, como quien dice, miren.
Aprendamos, dice el Señor. Eso prácticamente quiere decirle. Pero hermano, después de dar ese sermón, dice ahí la Biblia que Jesús vino a su ciudad de residencia, Capernaum. Hermano, se cree que esta ciudad de Capernaum unos le llaman que era el centro de operaciones de Jesús. Jesús ahí vivía, en Capernaum. Ahí en Capernaum también vivía Pedro. Entonces, hermano, no se sabe, probablemente, Jesús vivía ahí en la casa de Pedro. Eso es lo que se cree, porque Jesús no iba a comprar una casa, hermano. Si la Biblia dice que él decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. O sea que como hombre de Dios, hubo alguien que le dijo, maestro, aquí le voy a preparar este lugar. Igual que a Elías, Dios prepara una mujer, porque Dios, hermano, Dios siempre toca la vida de una persona para ayudarlo a usted, para ayudar al siervo de Dios, para ayudar a una mujer de Dios. Dios va a tocar a quien quiera a ella. Y Dios toca, igual que en el Antiguo Testamento, Dios toca a una mujer para hacerle un cuarto a Elías, para que él pudiera vivir ahí. Y mire, Jesús ahí vivía en Capernaum, ahí moraba. Entonces, hermano, el versículo número 2 dice y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir, dice. Hermano, este oficial del ejército romano, dice en la escritura que tenía un siervo, dice ahí, que estaba enfermo. Quizás, hermano, esta palabra siervo nosotros solo la hemos oído cuando Pablo dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hemos oído esa palabra siervo que la utilizan, hermano, los discípulos, los hombres que escribieron algunas cartas, ¿verdad? Aparece esa palabra. Este siervo, que era del centurión, este era un militar, hermano. Él tenía soldados a sus órdenes. Pero también vemos que este hombre tenía sirvientes, pero la palabra sirviente no pega mucho. Porque un sirviente puede ser alguien, hermano, que uno lo contrate para que le sirva. Pero este no era un sirviente, este era un esclavo. Porque ahí la palabra siervo es esclavo. O sea, le pertenecía, él lo había comprado. Habían esclavos en esta época. O sea que este siervo era un esclavo. Era alguien que no tenía derechos. Era alguien, hermano, que le servía al centurión, pero porque le pertenecía a él. Y hermano, este oficial romano, dice ahí en la Biblia, que él quería mucho a ese esclavo. Solo eso es raro, hermano. Porque, hermanos, vemos esta cualidad en este centurión. Y las cualidades que podemos ver en él es que este oficial tenía amor por el que le servía. Hermano, fíjese que hay personas, hermano, que pueden contratar a alguien. No son esclavos, no que esos. La gente contrata personas para que trabajen con ellos, pero debe haber la persona, ya no les sirva, hermano. A ellos no les interesa, los mandan a volar. O se enferma, mire, usted ya está enferma, así ya no la quiero, váyase. Aunque la persona, hermano, les haya servido, les haya ayudado, haya sido muy servicial, media vez, hermano, ya no le puedan
ya no puede hacer nada, para ellos no vale nada. Le dicen, bueno, mire, ya, le voy a dar su dinerito y ya no venga. Porque así es la gente, hermano. Pero vemos este hombre, que era un militar, que dice que él amaba mucho a sus siervos. Eso no era normal. Era un hombre diferente a los demás. Era un hombre en el cual había amor en él, hermano. Mire qué bonito, hermano. Y dice el versículo 3, mire cómo dice ahí. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Aquí hay algo interesante en esta parte. Rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Fíjate qué raro esto. El centurión, él tenía soldados, 100 soldados, porque el centurión habla de 100. Centurión. Este era jefe de 100 soldados. Pero no los usa aquí en este caso. Porque ellos le decían, él lo va a decir. Pero no los usa, sino que le manda unos ancianos de los judíos a Jesús. No le manda soldados. No, dice que le manda ancianos de los judíos. ¿Quiénes eran estos ancianos de los judíos? Estos eran líderes judíos. Líderes judíos, hermano. Fíjese que al pensar en esto, usted sabe que los judíos ellos consideraban a los gentiles, como lo dije la semana pasada, creo, o la antepasada, que ellos consideraban a los gentiles, ¿cómo? Como perros, hermano. Así les decían. O sea, para ellos no era nada. Para ellos, hermano, un gentil, ir a la casa de un gentil era abominación, era pecado. Pues, si dijéramos ahorita, yo no me meto ahí, es pecado. Miren. Para un judío eso era un gentil. Y este era un soldado romano. Era peor la cosa, porque estos trabajaban, hermano, para el emperador, trabajaban, hermano, para el gobernante que tenía. Mire, porque acuérdate que en esta época Israel estaba bajo el dominio romano. Eran sus enemigos, digámoslo. Pero viene y él le manda a unos ancianos judíos a hablar con Jesús. ¿Cómo habrá sido eso? Ahí nos damos cuenta, hermano, que este centurión lo quería la gente, lo querían los líderes religiosos, lo querían, hermano, las autoridades religiosas de su época. Y eso es raro, porque esos eran los más cuadrados. Hermano, aquellos que dicen esto es del diablo, esto es del ángel, o sea, ellos son así, los religiosos. Y mire, pero él viene y los ancianos, los líderes judíos le obedecen y van. Y no van a la fuerza, hermano, porque ya van a ver cómo llegan a hablar con el Señor. Bueno, dice que oyó hablar de Jesús, este centurión, y eso, hermano, nos habla de que Jesús había llegado, su fama ya había, hermano, trascendido a muchos estratos sociales. O sea, la fama de Jesús ya era grande en todas partes. Cuando él llegaba, hermano, decían, allá anda el Señor. Vea. Entonces, cuando él oye hablar que Jesús ya había entrado a Capernaum, hermano, él le aprovecha, porque su siervo está a punto de morir. Y dice la palabra que le envió a unos ancianos de los judíos. O sea, como le digo, esto habla de unos líderes judíos, que no los obligó. Estos judíos eran amigos de él.
Y vemos cómo llegan. Mire el verso 4 cómo dice. Mire cómo dice ahí, hermano, qué bonito. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, dice ahí. ¿Qué significa eso, hermano? Miren, ellos llegaron, los líderes judíos, y le rogaron a Jesús con insistencia. Le solicitaron, Señor, mire, o sea, ellos, hermanos, le pidieron, pues, solicitar a Jesús que llegara, por favor, ve. Mire, hermano, ¿por quiénes mete la mano usted al fuego, hermano? Voy a usar esta palabra. ¿Por quiénes mete usted su mano al fuego? Por aquellas personas que usted aprecia, ¿sí o no? Si usted dice, mire, yo por esa persona soy capaz de meter mis manos al fuego, yo sé quién es, porque usted lo conoce bien, porque usted dice, no, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, de verdad, pero porque lo conoce de verdad. Ellos, mire cómo hablan, hermano. Dice que le rogaron a Jesús con solicitud, diciéndole, mire lo que van a decir de él, del centurión, es digno de que le concedas lo que te pide. Señor, ve, por favor, concédele lo que él te está pidiendo, lo que él te pide, y él te pide que vayas y que salves a su siervo, porque él lo ama. Miren los líderes judíos cómo estaban hablando de este centurión que no era del pueblo de Dios, ya que este hombre, hermano, se había ganado a los demás. Pero ¿cómo se los había ganado, hermano? ¿A la fuerza? No, se los había ganado con su conducta. Qué bonito, hermano, ¿ya? Que la gente se gane, no por la fuerza, ni por... A veces yo les digo, hermano, mire, si nosotros debemos de hacer las cosas porque somos obedientes al Espíritu Santo. Es que eso es lo más importante, hermano. Mire, ellos llegan y le dicen, él es digno de que le concedas esto. Ellos consideraban al centurión una persona digna. Mire, se merece, es una gran persona. Vos vieras cómo es. No, yo cualquier cosa haría por él. Señor, hazlo, ayúdalo. Hermano, qué bonito es que las demás personas hablen bien de usted. Mire que los proverbios, ¿qué dicen los proverbios, hermano? Es mejor la buena fama que las riquezas. Es mejor el buen nombre, que hablen bien de usted. Sí, dice la Biblia. Pero mire, eso decían de él. Tenía buena fama. Era un buen personaje porque era muy dadivoso. Pero aquí me gusta algo, hermano, que aparece aquí, porque ellos decían que él era digno, pero el centurión, él no se consideraba digno. Mire cómo son las cosas, hermano. Los demás decían, él es digno, él es bueno, ayúdale, Señor, él se lo merece, esa es calidad de hombre. Pero, ¿qué es lo que hablaba el centurión? ¿Cómo se consideraba el centurión él? ¿Cómo se consideraba? Indigno. ¿Qué es lo que nos dice ahí, hermano? Que a él, sus virtudes no le habían arruinado el corazón. No se le habían subido a la cabeza. Si como mí no hay otro. Mire, hermano,
Que hay gente que puede tener muy buenas virtudes, pero eso le puede llegar a arruinar. Y todos estos no son nada. Mire yo. Allá hice tal cosa. Allá levanté aquí otro. Hermano, eso arruina a la persona. Y además que a Dios no le agrada eso. Mire qué es lo que dice el centurión. Él no se consideraba digno. Hermano. Él decía, no soy digno de que entre bajo mi techo, decía el centurión. No soy digno. Y eso, hermano, nos habla de que él estaba reconociendo su pecaminosidad. Él estaba reconociendo, hermano, que era pecador. Los demás lo consideraban un gran santo. Pero él sabía que el único santo está allá arriba. Él es el único, hermano. Él es santo. Él es digno. Cuando nosotros digan, mire usted es la mil maravillas. No, hermano. Yo no soy nada. La gloria es para Él. Si yo hago lo que hago es porque por la misericordia de Dios, diga usted. Y todo lo que he hecho, lo he hecho porque Él me ha ayudado, no porque yo nada hiciera. Mire, hermano, eso engrandece a la persona. Mire, eso decía Él. O sea, aquí podemos ver, hermano, otra característica de este hombre, es que era humilde. Qué bueno, hermano. Sí, qué bonito. Mire, dice el verso 8, mire cómo dice el verso 8. Mírelo cómo era este hombre. Dice, porque ama. Es digno que le concedas esto, le dicen al Señor. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Así era este. Mire, ellos están diciendo de él que él amaba a la nación de Israel y nos edificó una iglesia. Miren, es como que viniera a vivir aquí no sé si decirlo, alguien, hermano, que tenga un puesto militar y él diga, bueno, voy a hacer una iglesia para los hermanos. Esos no hacen eso, hermano. Pero este amaba tanto a la nación judía. Se cree, hermano, que estos eran de aquellos que abrazaron la fe y al Dios de Israel. Pero este no era circuncidado. Porque ellos, para poder pertenecer, pero ese era de una manera, tiene un nombre, pero se me ha olvidado. Ellos se podían circuncidar como para ganar la ciudadanía, como para pertenecer al pueblo de Israel, pero a medias, porque no, el que es judío, hermano. Pero vaya, este hombre, hermano, a pesar de que no era solo palabra, porque dice que él amaba, y el amor lo llevó a edificar una sinagoga, o sea que sacó de lo suyo para dar. Porque a veces es bueno decir, como a veces decimos, te amo, y no sacamos ni un pesito que le llene la barriga, dice una canción por ahí. Sí, o sea, pero mire, él no solo amaba a su siervo que estaba enfermo, sino que también amaba a la nación de Israel, dice. O sea, un hombre que mostraba el amor de verdad. Dice la palabra del Señor que Jesús, hermano, fue con ellos, dice, lo convencieron. Vamos, dijo el Señor. Y como le digo, hermano, a Jesús lo que lo movía era el amor. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Porque había otra cosa. Irse a meter a una casa de un gentil era otro pecado. Otros hubiéramos dicho, no hombre, Jesús ya pecó, mira dónde se fue a meter. Usted se va a meter a algún lugar, hermano, a lo que sea, a hacer algo. Dicen, mire de dónde viene la hermana.
A saber qué anduvo haciendo la pícara. Hermano, a veces juzgamos sin saber, hermano. Yo oigo tantos cuentos aquí, hermano, de gente que venían caminando por ahí y como estaba la feria o no sé qué, pues la bajan por ahí. Mire, y ahí venía de comer, no te locos. Allá estuvo disfrutando, hermano. Solo pasó que ya le levantaron. Hermano, qué terrible, hermano. Jesús no, hermano, Jesús era peor. Él le decía, mire, allá no hay que irse a meter, porque irse a meter a una casa y Jesús iba, hermano. No crea que no se iba a ir a meter, él iba a entrar. Porque no le interesaba eso. A él lo que le interesaba era la persona. Porque la Biblia dice que él es amor, hermano. Él es amor. Y mire, dice la palabra que fue con ellos, dice. Y cuando estaba cerca de la casa del oficial, aquí viene, y mire qué extraño esto, hermano. Dice que cuando ya estaba cerca Jesús de la casa del oficial, le mandó, estos ya no eran líderes judíos, le mandó a unos amigos, o sea, gente que estaba con él ahí. Allá viene el Señor, dijo así, que no venga. Hermano, mire, fíjate que aquí pudiéramos pensar algo. Porque este hombre no quería que el Señor llegara. Porque él después le mandó unos amigos. Y como le digo, no es porque era un hombre malo, tenía buena fama por todos lados. Pero ahí se cumple, hermano, él mismo consideraba que él no era digno de que Jesús llegara a su casa. No es, si yo soy un pecador y ese es un santo de Dios, decía él. Eso es lo que él consideraba a Jesús. Mire, hermano, qué bonito es cuando alguien habla muy bien de Jesús. Él, hermano, tenía un gran respeto al maestro. Ni siquiera soy digno de pararme enfrente, dijo él. Si yo no soy nada, decía él. Mire, hermano, la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Él sabía que él no era digno, hermano. Los demás decían, si él es digno. Él decía, no, no soy digno. Yo soy pecador, él es un santo, decía él. Y mire que cuando llega, cuando ve que ya viene cerca el Señor, dice que le manda a unos amigos a decirle, no soy digno de que entre bajo mi techo, dice ahí. Mire, versículo número 7. Señor, no te molestes, dice el versículo 6. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mire. No soy digno ni siquiera que vengas a mi casa, ni tampoco soy digno ni siquiera yo de ir a verte y estar delante de ti. De pararme enfrente de ti, que es santo. Hermano, este hombre sí estaba bien parado. Sabía que el Señor era santísimo. Así como dice Apocalipsis, Juan dice que cuando lo vi, caí como muerto, dice Juan. Cuando el Señor se le presenta, el Señor Jesús en Apocalipsis, capítulo 1, dice que cuando lo vi, dice, caí como muerto, dice. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor es santo, hermano. El Señor, hermano, es santo. Y eso es lo que este hombre así consideraba a Jesús. Este es santo. Y los fariseos decían que no era nada. Mire qué feo, hermano. Dos tipos de pensamientos. Eso, hermano, nos muestra que una cualidad impresionante de este oficial romano, porque le dice, yo no soy digno ni siquiera de pararme frente a ti, Señor, por eso mejor te mandé a unos amigos.
porque no soy digno. Y el Señor, quizás al oír esas cosas, se empezó a impresionar del hombre. Qué raro este hombre, dijo. Si era gentil, hermano, no era judío. Y de ribete le dice, pero solo di la palabra y será sano mi siervo. Solo di la palabra desde ahí afuera. Solo di la palabra y será sano mi siervo. Mire, hermano, Jesús se quedó. Bueno, ahí la palabra dice que al oír Jesús estas palabras, se maravilló de él. ¿Qué es maravillarse, hermano? O sea, sintió un asombro increíble, hermano. En todo Israel no había hallado a alguien como este. Dice que se maravilló de él, dice. Solo di la palabra y será sano mi siervo. Qué bonito. Era una fe impresionante. Pero lo que sigue me llama la atención, hermano, porque dice el verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Lo que él está diciendo aquí, que él reconoce que hay autoridades. Amén. Él reconoce que hay autoridades. Yo tengo una autoridad, dice él, y la obedezco. Y yo soy autoridad también, porque yo mando a otros y me obedecen, dice. Si es lo que está diciendo ahí, que él reconoce que Dios ha puesto autoridades, que unos están más arriba, otros pueden estar acá, ¿vea? Y así puede ir, autoridades. Pero él dice, mire el ejemplo que le pone al Señor. Yo entiendo, dice ese hombre, que hay autoridades que uno las obedece. Y yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y yo les digo, vayan allá y no van. No, ¿verdad? Dice ahí, van. O sea, eso habla de obediencia. A él le obedecen, pero le obedecen su palabra al soldado. Ahí está hablando de palabra. Si el soldado dice, vayan, van. Y le dice, ven, y vienen. ¿Ya qué es lo que están haciendo? Obedeciendo su palabra. Preste atención en esto. Esto es lo que el hombre le está diciendo al Señor. Mire qué lección. No sé si decir esto. Qué lección está dando este hombre. Quizás no a Jesús. Jesús conoce todo eso. Pero qué lección está dando a todos, hermanos. Porque cuando el Señor oye que este hombre sabe lo que es la autoridad que hay y el poder que hay en la palabra. Entonces, al oírlo, dice, se maravilló de él, dice. O sea, este soldado, este oficial romano, él entendía que Jesús tenía autoridad, hermano, y que lo que él dijera era poderoso y se iba a cumplir. Si Jesús decía que era sano, hermano, el poder de la palabra de Jesús iba a viajar, iba a sanar a ese hombre, porque en la palabra de Jesús hay poder, hermano. Tras que se cumplían las órdenes de este soldadito, ¿cómo no se iba a cumplir, hermano, la palabra y la voz del Rey del universo, hermano? Dice lo que este hombre comprendía, que la palabra de Jesús es autoridad. Solo di la palabra y necesitas entrar. Desde ahí donde está, Señor, solo di la palabra. Y yo sé que ya va a estar sano, hermano.
Eso es tener fe, hermano. Tener fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bonito, hermano! Gloria a Dios. Entonces dice el 9, y al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, o sea, haciendo un giro, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire qué bonito, hermano. Que el Señor halló fe en alguien que no era de su pueblo, hermano. O sea, la declaración del Señor estaba afirmando la gran fe del centurión. Pero por otra parte, hermano, vemos aquí una triste realidad de no hallar esa clase de fe en el pueblo elegido de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Porque Dios, hermano, tiene escogidos en todas partes, hermano. Pero Dios se agrada de aquel, hermano, que ama a Dios, que es humilde y que le busca con sinceridad. Hermano, este es un llamado para nosotros. Vean, aquí podemos ver, hermano, cómo Dios obra y responde cuando nosotros vivimos como Dios agrada. Este hombre estaba mostrando las enseñanzas de las bienaventuranzas, porque una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Ahí está un hombre pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu, él no se considera de valor porque es pobre de espíritu. Él sabe que el único grande es el Señor. Hermano, que Dios nos ayude. Invito a que cerremos los ojitos y le demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, por esta bendición. Dios mío, gracias porque tenemos estas enseñanzas en tu palabra, Señor. Padre, gracias, ayúdanos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Perdona, oh Dios, Padre, nuestra falta de entrega, Señor. Perdona, límpianos. Tú sabes que somos necesitados, Señor. Somos necesitados de ti, Señor. Toca nuestra vida, Señor. Si hay algo que necesitamos, Señor, es tu presencia. Si hay algo que necesitamos, Señor, es un toque tuyo, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia. Tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Queremos ser agradables a ti, Señor. Queremos agradarte. Somos tu pueblo, Señor, ayúdanos. Trata con nosotros, trata con nuestra vida, con nuestro corazón. Ayúdanos a apartarnos del pecado. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello que nos contamina. Perdónanos. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Queremos ser agradables, Señor. Por favor, ten misericordia. Este hombre pudo alcanzar misericordia. No era de tu pueblo, pero pudo alcanzar misericordia. Porque puso su fe y su confianza en el Señor Jesús. Hay esperanza y confianza para aquel que se refugia en Jesús.
Hay bendición para aquel que se refugia en el Señor. Hay sanidad para aquel que busca al Señor de corazón. Así que esta tarde yo te invito, pon tu confianza en el Señor. Pídele perdón. Él te perdona si vienes a Él con un corazón sincero, reconociendo que Él es bueno, Él es Dios. Gracias, Señor.